Lo que he hecho aquí en este último año es el trabajo de campo para su tesis doctoral, que es sobre el tema de retorno a México, migración y pluralización del parentesco. Y bueno, obviamente nos va a platicar más de esto hoy, desde que cuando llegaste y estuvimos tratando de pensar en maneras que podrías participar en el posgrado, y yo creo que yo te había planteado esta posibilidad de compartir tus resultados. Entonces estoy muy contento que ya estamos en este momento, y entonces sí, pues te paso la palabra, y bueno, cuando termines pues abrimos para la discusión. Muy bien. Sí. Muchas gracias por la introducción, por invitarme. Gracias a ti, Roger, por todo el apoyo desde el principio, desde la preparación, cuando todavía estaba en Alemania y durante mi estancia aquí, hasta el final, ¿no? Ya me voy en menos de 3 semanas, ya se está acabando mi estancia aquí. Justo lo que acabas de decir, el proyecto, o bueno, mi investigación es parte de un proyecto un poco más amplio, con el título Retorno a México, Migración y la Pluralización del Parentesco. Es un proyecto entre mi supervisora y yo. Y lo que voy a presentar hoy es un tema, bueno, que es un poco una parte pequeña de una investigación mucho más amplia. Digo, aunque mi estancia aquí se está acabando, me siento todavía un poco como si estuviera en pleno trabajo de campo. Así que eso aquí hoy se podría considerar como un intento de analizar un aspecto de los datos obtenidos hasta ahora. En la foto ven la Central del Norte. ¿Por qué escogí esa? Pues porque es la puerta al norte básicamente. De ahí vas al norte y también de ahí vas a los Estados Unidos. Muchos empiezan su viaje ahí, pero también regresan al Central del Norte, a la Central. Cuando los deportan, sí, ahí de la frontera toman un camión y llegan ahí, pero también muchos que no regresan en avión, pues sí, cruzan la frontera también, agarran un camión y aquí regresan a su vida en México. Bueno, no tenemos mucha gente, pero igual, antes de empezar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo puede afectar la migración a las personas retornadas? ¿Tienen algunas ideas que quieran compartir? Pues ahorita viendo tu título pensé en una experiencia que tuve hace varios años en Chalco, donde, bueno, estaba como tratando de hacer una pequeña investigación sobre los problemas en general del lugar, y tal vez ya te conté esto, no me acuerdo, pero varios, bueno, escuchando mi acento, decían, pues, ¿de dónde eres? Y me sorprendió la cantidad de personas que habían vivido en Estados Unidos, trabajando un tiempo y luego habían regresado. Y casi todos me decían que tuvieran que regresar por alguna emergencia familiar o necesidad familiar, pero que también que preferían seguir allá, no estaban tan contentos de estar de regreso. Así que se acostumbraron a la vida de ahí y pues ya no se sentían tan felices aquí. Sí, sí. También tiene una implicación de migrar para buscar un mejor futuro, ¿no? Y un apoyo para las familias. Pero cuando no lo logran y regresan, justo como lo que comenta Roger, también es frustrante. Incluso socialmente es mal visto, ¿no? Es como el que no lo logró. Eh, y también otro asunto es cuando ya tienen su vida hecho allá, por ejemplo, esposa, hijos, demás, y los deportan por alguna razón y ya no pueden volver a su vida que dejaron allá. Sí, también. Más ideas. ¿Cómo piensan que les afecta de una manera como con respecto a su forma de vivir, por ejemplo, para llegar al título? Sí.
No, pues yo creo que los afecta en todos sentidos, o sea, no solamente en cuanto a la frustración cuando regresan, sino a la hora de irse y migrar, se dan cuenta de muchas cosas que no tenemos acá, que allá sí van a tener, y cuando las pierden o cuando las dejan de tener, cambia totalmente, ¿no? La vida en familia, las relaciones con los amigos, el simplemente caminar por la calle y ver cómo uno se desenvuelve como peatón y cómo es diferente acá, pues creo que afecta más bien todo. Como te conozco personalmente, tú eres una persona retornada. Sí, ¿te costó adaptarte tal vez al regresar a México? Sí, creo que es lo que más le cuesta al retornado, la readaptación. Sí. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Algún comentario? Si no, para empezar. Sí, bueno, sí. Pues sí, lo escuchamos más o menos. A lo que yo quiero abordar hoy es ver cómo influye la migración justo las formas de vida, ¿no? Uno se va al extranjero, conoce otro mundo y al regresar, cómo afecta eso su idea de cómo pues, organizar su vida, cómo se reinventan las personas, justo el título de la presentación, después de una tal experiencia. Hay varios estudios que dicen que la migración es una de las razones más importantes para la diversificación de los modos de vida o identidades de las personas. No es la única, claro, como vivimos en tiempos de más individualismo, todo eso también cambia mucho, pero dicen que contribuye mucho a eso. Eso incluye, por ejemplo, tasas más altas de divorcio y separaciones, una mayor frecuencia de familias monoparentales y hogares unipersonales, así que viven solos, son papás solteros, mamás solteras, o una mayor prevalencia y aceptación de formas alternativas de amor y sexualidad entre personas retornadas, quiere decir, por ejemplo, relaciones homosexuales, relaciones abiertas. Sí, la idea es aquí que las personas migrantes en el extranjero no se encuentran también dentro de una estructura o estructuras y formas de organización complejas. Quiere decir que no solo van para trabajar, están aislados y regresan, ganan dinero, trabajan, regresan, sino también que forman parte de una sociedad que les influye, les guste o no, que están influidos por esa experiencia. Eso es la idea básicamente. Como resultado se reconfiguran sus ideas sobre sus modos de vivir y su posición en la sociedad también. Esto puede provocar, por ejemplo, una confrontación entre personas retornadas y su entorno social y familiar aquí en México al regresar y, por tanto, un cuestionamiento y una modificación de las prácticas y estructuras y papeles tradicionales. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Hay preguntas? Como somos tan poca gente, si tienen preguntas, las pueden hacer también. Perdón la interrupción, les menciono que están ahí el café y otras cosas, y como en este espacio se puede tener sus cosas durante la presentación, adelante quien quiere. Sí, gracias. Sí, justo. En lo que sigue voy a tratar de aplicar esa teoría, o más bien hipótesis, a 3 casos de personas retornadas con diferentes niveles educativos. Las 3 personas no son originarias de la Ciudad de México, pero todos vivieron aquí antes de emigrar al extranjero y todos regresaron también a la Ciudad de México. El primer caso es Sofía. Sofía tiene 43 años, claro, todo anonimizado, no son los nombres reales. Sofía tiene 43 años, ella nació en Monterrey. Ahí acabó la preparatoria y después se mudó a la Ciudad de México a estudiar. Aquí hizo la licenciatura, la maestría y después empezó a buscar un doctorado en el extranjero. Eso era algo muy común en su círculo universitario aquí. Y pues aplicó en varias universidades y fue aceptada en una de gran prestigio en California, de hecho, donde le ofrecieron una beca de colegiatura y otra de manutención. La aceptó, se fue. Terminó el doctorado y terminando le ofrecieron una posición postdoctoral, la aceptó también y se quedó 3 años más. Así se fue a los 26 años, se quedó en total 7 años ahí. Acabando el postdoctorado, en una conferencia conoció a su ex esposo, todavía no era su esposo. Él tenía trabajo en la Ciudad de México, empezaron una relación a larga distancia.
con el plan de que Sofía se regresara después de su estancia postdoctoral. Así pasó, se metió a buscar trabajo aquí en la Ciudad de México y de hecho encontró muy rápido también, no se le hizo complicado encontrar trabajo. Trabajó como analista en un banco y también en el gobierno, pero muy rápido ahí como experimentó un choque cultural inverso. Le costó mucho adaptarse a las estructuras jerárquicas aquí en México, a eso ya no estaba acostumbrada. Me contó que ahí todo era más horizontal. También se encontró con problemas de género, me dijo que como mujer no se sentía tomada tan en serio. También algunos colegas sobrepasaban sus límites, trataban de ligar o hacían comentarios inapropiados, algo que ella, según lo que me decía, que no había pasado en Estados Unidos, en su mundo académico al menos. Y pues decidió salirse de ahí, hasta fundó una ONG, ahí ayudaron a jóvenes en necesidad, les daban con educación, así. Eso lo manejó un par de años y después se cambió al sector financiero, donde hoy en día sigue y tiene una alta posición, así que económicamente le va muy bien. Su relación no le fue tan bien, y regresó en 2013, se mudaron juntos. En 2014, un año después se casaron, pero ya un año después, en 2015, se separaron y en 2016 se divorciaron. Me dijo que su marido era muy agresivo, que gritaba mucho, era muy celoso, muy manipulador, y eso no era como ella se imaginaba una relación romántica. Se sentía muy asfixiada, ella tomó esa decisión de divorciarse, se sentía muy asfixiada y justo después nunca más tuvo una relación formal. De hecho, hasta hoy es soltera, vive sola, no tiene hijos. Cuando le pregunté cómo se sentía con eso aquí en México, me contestó lo siguiente. ¿Alguien quiere leerlo? Es un poco largo, pero es interesante. Que son mexicanos. Yo lo puedo leer, pero Sí, no por traigo favor. lentes. Sí, mejor Tengo yo amigas tampoco. gringas que ahora tienen mi edad y no se han casado y no pasa nada. Y tener el contexto o el referente de mujeres de Estados Unidos puede ser que sí me haya cambiado. Mi mamá es muy conservadora y tengo amigas muy cercanas y gente estudiando que hacen comentarios como un divorcio es un fracaso. En los lugares donde trabajaba, estas partes que son microsociedades muy conservadoras, también esto está muy marcado. Todos están casados, ahí tengo amigas 10 años menores que yo, que no están casadas, pero en mi generación no hay. Llega un momento en que te aceptas como rara y así eres, y está bien. Y así todavía soy medio rara. En Monterrey soy súper rara. Creo que con mis amigas de Monterrey a lo mejor sí hay un poco de decepción de que no esté con alguien. Todas están muy preocupadas por casarse, pero siento que sí hay un cierto respeto porque mantengo una cierta libertad y estoy contenta sin eso. Yo creo que les da curiosidad, que es algo que no están viviendo ellas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, vamos al siguiente caso. Es José. José hoy tiene 43 años. Él nació en Guanajuato. Allí terminó la preparatoria, después empezó a trabajar. En una feria ahí conoció a su esposa, que ella vivía en la Ciudad de México. Se mudó aquí él, se casaron y poco después su esposa se embarazó. Así que fue papá muy joven, a los 21 años. Aquí trabajaba en una fábrica de textiles, no ganaba mucho y ya como iba a ser papá, pues se preguntó qué voy a hacer ahora, como así no puedo seguir. Es justo cuando un tío suyo, que él ya vivía en Estados Unidos, le ofreció ayuda para que él se fuera a Estados Unidos. Y lo hizo también. Se fue a los 22 años, en 1994, se fue de mojado, cruzó el río Bravo y se fue a Alabama, donde vivía su tío y otros familiares. El plan era irse 2 años, trabajar, ganar dinero y regresar, pero como vemos aquí, se terminó quedándose 8 años en total ahí.
Trabajó mucho en varias cosas a la vez, como jardinero, en fábricas, tiendas de conveniencia, en la construcción mucho, y también de vez en cuando se metía en actividades ilegales, como piratería, también vender drogas. Trabajaba de 2 turnos, más pues esas actividades, pues uno se puede imaginar que ganó muchísimo dinero, ¿no? En la construcción, por ejemplo, en Estados Unidos sí se puede ganar mucho dinero, a veces como unos $1,500 a la semana. Algo que aquí es imposible, ¿no? Pero bueno, no solo trabajaba, también ahí conoció otras formas de vida, se inmersó en un mundo que antes le era ajeno, andaba por ejemplo con musulmanes ahí, conoció a muchas personas árabes o de origen árabe, de la India, pero también andaba mucho en la vida nocturna. Por ejemplo, ahí conoció un mexicano, un ex policía que justo se había huido por ser homosexual, porque es muy difícil, dijo, ser homosexual y policía en México. Otro amigo suyo era drag queen, iban muy seguido a sus shows, así que como también conoció una vida completamente nueva ahí. También tuvo una relación extramatrimonial que duró bastante tiempo y de la que nació también un hijo. Pero a él su esposa le acompañó o no. Que su esposa de aquí, en ese momento todavía no sabía. Y no, ¿Sí la acompañó? No. Seguía en México ella. La esposa se quedó aquí con la hija. Él mandaba dinero, les mantenía básicamente, sí, pero ahí se quedó. Y como a los 7 años ya se sentía muy cansado, ya extrañaba mucho a su familia, sí, ahí tuvo una relación, sí, también salió un hijo, pero para él siempre la prioridad era su familia. Tampoco nunca perdieron el contacto, y a los 7 años le llamó a su esposa, le dijo, oye, ya estoy muy cansado, pero voy a trabajar un año más, voy a ahorrar mucho dinero y voy a regresar, así como lo anunció. Y eso es lo que hizo. De hecho, mientras ya habían construido una casa aquí, en el sur de la ciudad, así que sí, como económicamente fue muy exitoso esa estancia. Y sí, regresó, cruzó la frontera, ahí agarró un camión, regresó a la central del norte, y llegando a casa le contó todo a su esposa, todo lo que pasó. Ella confesó que también tuvo una relación con otro hombre, básicamente se perdonaron y decidieron seguir. La cosa es que igual, él se había ido muy joven, su esposa era muy joven, regresando eso se le hizo muy difícil porque básicamente, pues todos los años 20 no pasaron juntos, como ya no se conocían, su hija no le conocía y él no conocía a su hija, así que todo eso de reconocer, ¿no? De empezar de nuevo con su familia nuclear, eso le dolió mucho y también se le hizo muy difícil integrarse otra vez en el mercado laboral. Sí, ahí había ganado mucho dinero, había sacado algunos certificados en la construcción, por ejemplo, pero aquí pues no lo aceptaban. Tuvo que readaptarse, de hecho, o reinventarse en el mercado laboral, es lo que hizo. Empezó a dedicarse a ventas, por ejemplo, hizo varias cosas, pero ventas, por ejemplo, vendía esos tiempos compartidos, ¿no? Timeshares o planes de celular en ese entonces, pero ganaba muy poco dinero y no le gustaba, la verdad, nunca como le gustó mucho, nunca le llenó eso, hasta que tomó la decisión de irse otra vez. Eso fue en 2010, como 8 años después de haber regresado por ahí. Lo intentó 5 veces seguidas. Es que básicamente ahí estuvo en la frontera 2 meses en un hotel intentándolo, lo detuvieron, lo deportaron. Lo intentó otra vez, hasta la 5ª vez que ahí se perdió en el desierto, casi se muere, le rescataron como llamó a alguien y le rescataron con un helicóptero, lo llevaron al hospital y todo, así sobrevivió y eso lo tomó como destino, ¿no? Después, claro, lo deportaron también, él dijo que ya, mi destino es quedarme en México, así que lo aceptó y pues actualmente es conductor de Uber, en el Uber también lo conocí, de hecho. Económicamente están muy bien, la esposa también trabaja, así que pueden compartir gastos, pero aún sin el trabajo de la esposa estarían bien y no pagan renta porque la casa ya está construida y pagada. En cuanto a cómo le ha cambiado su experiencia migratoria, dijo esto. Es un poco más largo, pero si alguien quiere leerlo.
¿Alguien quiere? ¿Alguien nativo, español, hispanohablante? Como voluntario. Sí, porfa. Gracias. Uno de mis mejores amigos, antes de yo irme, él estaba en la fiesta. Regreso y él seguía en la fiesta. No tenía compromisos ni nada. Entonces para mí ya era inmaduro de alguna manera. Ese viaje me hizo madurar mucho en muchos aspectos. También me fortaleció mucho el carácter. Me hizo muy independiente. De por sí yo siempre fui muy independiente y me hizo más independiente. Me regresé y volverme a reinventar. Creo que ha sido mi constante de vida el reinventarme todo el tiempo, empezar de cero otra vez, que no me ha detenido. Se lo atribuyo al hecho de haberme ido y las cosas que aprendí allá, que tengo esa facultad o herramienta para poderlo hacer. Entonces, amistades que eran consideradas amistades, pues volví a ponerme la balanza si realmente eran amistades. Y pues literal, pasando la tijera a muchas cosas. Ya no teníamos afinidades. También cepillé familia. Antes idealizaba mucho a mi familia paterna. Yo quería ser como ellos, de que la mayoría tiene carreras, la mayoría son profesionistas, tienen sus familias y los veía como familias funcionales constructivas. Obviamente desde mi percepción de un chavo de 20 años, ya a mis 40 pues ya les vas viendo Los prietitos en el arroz, ¿no? De nada es perfecto, también cambia. Bien, Pero es gracias. que no me puse Está lentes. muy lejos. Muy bien, gracias. Gracias. Ahí vemos que como dice que se reinventó, con eso se refiere más a lo del labor, pero igual. El último caso es Lisbeth. Lisbeth ahora tiene 58 años. Ella nació en un pueblo en el Estado de México en circunstancias, digamos, bastante desfavorables. Nada más llegó al 6º grado de la primaria. A los 16 años se mudó por amor a la Ciudad de México. Se casó, se puso a trabajar y tuvo 2 hijos. Pero muy rápido se encontró en una relación pues, que no le hacía feliz, su esposo le engañaba todo el tiempo, hasta tenía una novia que todos sabían que tenía una novia. Y cuando también empezaron problemas económicos graves, pues ella tomó la decisión de irse, porque ya aquí no veía mucha perspectiva, ya había aguantado esa relación que no le gustaba mucho tiempo. Dijo, pues me voy, y se fue. Se fue en 2007 con un sobrino, también de Mojada, cruzó también el río. Se fue a Estados Unidos, a Texas, a una ciudad en Texas. Se quedó 3 años ahí, trabajó básicamente solamente en restaurantes, pero mucho. También ganaba mucho dinero, de vez en cuando ayudaba a sus familiares aquí, que le preguntaban dinero. Y la verdad le fue muy bien. ¿Y sus hijos? Son 2 hijos. ¿Se llevó? No, se fue sola. Sí, ya eran como, pues, tenían una cierta, creo que sí, ya eran adultos, los 2. Bueno, más o menos, pero sí, no eran niños. Se quedaron con una hermana o prima, creo. Pero ya casi tenían 18 años por ahí. Pero sí, a los 3 años, pues su hija aquí se quedó embarazada, y como era un parto de alto riesgo y ella no tenía nadie quien la apoyara, pues Lisbeth decidió regresarse a estar con su hija. Tomó esa decisión muy personal, eso fue la razón por la que regresó, porque ella no quería regresar. Pero sí regresó, y al regresar ya había tomado esa decisión estando ahí. Al regresar corrió al esposo de la casa. El esposo todavía seguía de hecho con la misma novia, se mudó con la novia. Se quiso divorciar, pero él no lo aceptó. Es como un día dijo que sí, el otro día dijo que no. Así como lo intentó varias veces, nunca funcionó, varios intentos fallaron, hasta que él se murió y Lisbeth se quedó viuda. Así como nunca logró divorciarse oficialmente. Y después de regresar, la verdad, ya nació el hijo y todo eso, el hijo de su hija, su nieto, ya nunca, pues, ella todavía estaba como quería regresarse a Estados Unidos. Ella nada más había regresado para ayudar a su hija, para estar con su hija. Intentó regresarse también otra vez,
fue también finales de 2010, principios de 2011, así como un año después, pero la agarraron en la frontera, la detuvieron, la pusieron en la cárcel y la deportaron. Y me dice que sí le gustaría mucho regresar a Estados Unidos a vivir ahí, pero nada más solamente de una manera legal, lo que es básicamente imposible después de su deportación. Por eso ya aceptó sus circunstancias aquí, pero vive sola, se mantiene gracias a un negocio de comida que tiene, pues ya no trabaja ahí, pero sigue siendo dueña, y también de ahorros que tiene. Vive sola en la Ciudad de México, su hija vive en Toluca, así sola anda y pues le va bien. Última cita. Cuando le pregunté en cuánto le ha cambiado también su experiencia o cómo se siente respecto a su experiencia migratoria, su respuesta fue la siguiente. ¿Alguien quiere? Última vez. Sí, por favor, Laura. Lisbeth, la razón fue trabajar y tenía problemas de cónyuge, pero fuertes. Entonces dije, no, mejor me voy, como para liberarme de eso. Y pues de verdad que me fue muy bien. Ya cuando regresé, pues ya era otra forma de pensar. Dije, esto ya no es vida para mí. Y ahí acabó todo mi matrimonio. Ya solo regresé con mis hijos. Antes era muy sumisa, era muy dejada. Pero a raíz de que me fui a atravesar el río y lo que sigue, dije, no, a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a manipular. Me hizo más fuerte, me hizo valorarme. Que yo puedo sola y que yo no espero a nadie. Aunque me critiquen no me interesa, porque yo elijo lo que voy a hacer y la gente no sabe si comí o no comí, porque así son en mi pueblo. Yo no le hago caso a la gente, yo vivo mi vida y nada más. Muy bien, muchas gracias. Sí, en el caso de Lisbeth sí hubo un cambio muy grande, pero ahora, ¿cómo podemos clasificar o evaluar esas experiencias que escuchamos con respecto a los postulados mencionados al principio? Sofía confirmó que experimentó un tipo de alienación, ¿no? Debido a sus experiencias en Estados Unidos, que influyeron en sus ideas sobre relaciones afectivas, sobre la soltería, estilos de vida alternativas. No se adoptó a las estructuras jerárquicas laborales, sino que buscó un trabajo en el que se sintiera cómoda. En cuanto a su autoestima, pues como tiene un alto nivel de estudios, pues le fue bastante bien también en el mercado laboral. Ahí sí, como hubo un reconocimiento, su estancia fue muy exitosa y es económicamente independiente completamente. Eso también es como una confirmación de su trayectoria. También del lado social, sus papás que antes de que ella se fuera, le habían dicho, oye, pero no te quieres casar porque te vas a Estados Unidos. Ya viendo cómo lo manejaba todo, pues ya lo aceptaron y lo reconocen. Y también contó que tiene algunas amigas que dicen que les gustaría tener la vida que tiene ella, pero que pues no se lo pueden permitir, por ejemplo, por razones económicas o porque simplemente les da miedo. Más amigas de Monterrey que le dijeron eso. Pues sí, se divorció también, vive sola, es autosuficiente, es muy feliz con su vida de soltera, y lo que es importante para ella ahora es enfocarse en sí misma y en su desarrollo profesional. No está cerrado a relaciones, pero tampoco está en búsqueda de relaciones. En el caso de José, vimos que él también sí conoció otros estilos de vida que antes no conocía. Donde él vivía no había eso, o al menos no en su mundo. Sí vimos que tenía amigos homosexuales y se movía en su mundo, y también aprendió a conocer y apreciar también diferentes culturas. Incluso consideró convertirse al Islam, por ejemplo. De hecho, un amigo suyo, mexicano, sí se convirtió al Islam. Él lo contempló mucho tiempo, al final decidió no hacerlo, pero sí fue como, sí se nota que como, sí se le abrió un mundo completamente nuevo. También está convencido de poder hacer frente a situaciones difíciles de la vida y reinventarse constantemente. Como ya lo había dicho, con eso se refiere, claro, más al mercado laboral, pero también vimos que hubo como un tipo de desacralización, tal vez, de su familia paterna,
un alejamiento de su círculo social premigratorio y una orientación más hacia sí mismo y hacia su familia nuclear, bueno, especialmente su esposa y su hija. Con sus papás también tiene algunos problemas, pero sí, justo eso, como ahí también hubo una reorientación, digamos. Y Lisbeth, pues Lisbeth también se alejó mucho de las formas de vida tradicionales más en su pueblo, ¿no? Y la gente le criticaba primero por haberse ido. ¿Cómo puedes irte, dejar a tu esposo aquí, dejar a tus hijos aquí? ¿Cómo puedes hacer eso? Eres muy egoísta. Lo hizo, después regresó, se quiso divorciar, tampoco lo aceptaron. ¿Cómo te puedes divorciar? Pero pues lo tienes que entender, lo dejaste solo y todo eso. Pues ya no le importa, no le importa. Y sí tiene como relaciones todavía, como digamos, intactos con sus familiares, pero pues vive su propia vida. Para ella lo que fue es que su experiencia fue una prueba de que ella es capaz de hacer frente a situaciones límite, ¿no? Y que puede sobrevivir completamente sola. Ella ahí en el extranjero no dependía de nadie hasta que ayudaba a la gente de aquí, y también regresando no depende de nadie. Ella ayuda cuando la gente le pida ayuda, pero ella no pida ayuda. Y me dijo que también hubo un cierto reconocimiento de parte de familiares, por ejemplo, sobrinas que le dijeron como, yo aspiro a ser como tú, ¿no? Estar independiente en ese sentido, ¿no? Por su valentía también, que de haberse ido así de mojada, cruzar la frontera, también a esa edad, no es muy, es bastante peligroso también, ¿no? Hacerlo. También se divorció y sí, vive sola. Sí, como a veces va a Toluca a ayudar a su hija, pero ahí vive, quiere estar tranquila en la ciudad. Ya casi estamos acabando. Así que yo diría que podemos concluir que la hipótesis presentada al principio se confirmó, al menos en esos 3 casos presentados. También hemos visto que hubo una reconfiguración de los modos de vida tras una experiencia migratoria, que puede ocurrir independientemente de la clase social o del nivel educativo. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunos estudios y ahí dicen que la posibilidad de reinventarse se vincula a las oportunidades laborales y por tanto se restringe a las personas con nivel de estudio superior. También dicen que la autorreflexión y con ella la posibilidad de reinvención personal se encuentra principalmente en personas con alto nivel de estudios, lo que tampoco es cierto como hemos visto hoy, ¿no? Todas estas 3 personas, no depende qué nivel educativo tienen, sí están como capaces de reflexionar su propia experiencia y su desarrollo personal. En cada uno de los ejemplos, las experiencias migratorias hicieron que los retornados desarrollaron perspectivas más amplias y tuvieron una mentalidad más abierta. Fortaleció su autoestima, su confianza, desarrollaron una mentalidad de sí se puede y mostraron un mayor grado de seguridad en sí mismos. También muestran una mayor independencia y autosuficiencia en sus relaciones, como hemos visto, y suelen tomar decisiones basadas a sus propias creencias y valores en lugar de ajustarse a las normas o expectativas tradicionales. Y incluso las personas retornadas pueden convertirse en ejemplos para las personas cercanas que no han emigrado, ¿no? Lo que acabo de mencionar, las sobrinas de Lisbeth que aspiran a ser como ella, o las amigas de Sofía de Monterrey que sí les gustaría tener esa vida, pero pues no pueden o pues les da miedo. Y justo eso, estudiar cómo las personas retornadas influyen a sus familiares o otras personas cercanas, sería de hecho un tema, en mi opinión, muy interesante para futuras investigaciones. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Y si tienen preguntas en cuanto a la presentación o en la investigación en general, pues ahora es el momento. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Manuel Alejandro Guerrero, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. A mí me gustó la manera en cómo llevaste la conversación aquí, pero yo tenía una pregunta, visto que al final
En tus conclusiones tú dices que la clase social en realidad pues no afecta algunas de las hipótesis que planteas. ¿En dónde crees que sí lo afecta? Porque el caso uno es de una chica que pertenece, podemos suponer, a una clase social media alta, y en los otros dos casos pertenecen a otras clases sociales. ¿En dónde sí percibiste que la clase social sí afecta esta manera de reinventarse o de asumir este rol de nueva vida cuando retorna? Afecta en muchas cosas. Aquí vimos también que los tres ejemplos, sí, por eso también dije a nivel educativo, que vimos que sí, tal vez como hay diferencias muy grandes entre sus niveles educativos, pero económicamente están bien, todos. Todos están bien, nadie como sufre económicamente, así que sí, cuando se trata de evaluar su experiencia después de regresar, eso, una cosa es la reinvención personal, que quiere decir si ellos sienten si cambiaron o no, pero cómo se sienten aquí haber regresado, qué tan difícil se les hace reintegrarse a la sociedad mexicana, encontrar un trabajo, sobrevivir bastante, más o menos así bien, ahí sí afecta mucho y también afecta mucho el círculo social, si tienen un círculo social intacto o no. Sí pueden ser, digamos, de clase baja, pero cuando tienen familia que les apoya, una casa donde pueden regresar, que también es algo material, sí, eso cambia todo, porque también hay gente que regresa y no tiene nadie, no tiene dinero y tampoco tiene a nadie y terminan en la calle o cosas así. Así que sí, en general, la clase social es muy importante de cómo perciben su estancia ahí en el extranjero, pero también cómo les va cuando regresan. Nada más en el aspecto de cambiar personalmente y cambiar sus valores o sus perspectivas en cuanto a relaciones sociales, ahí, al menos en esos tres casos, sí hay otros casos también, yo diría que no importa mucho de dónde vienen y qué nivel educativo tienen. Sí, es una respuesta. A mí me dejó como pensando la metodología, como que nos puedes platicar un poco más cómo fue tu acercamiento. Justamente, pues retratas una cuestión más discursiva, narrativa de ellos y ellas, pero si pudiste ver cómo era la interacción en su entorno, o sea, cómo fue esto, ¿no? Eso lamentablemente se me hizo muy difícil. Estando en la Ciudad de México, ya fue muy difícil como convencerlos a platicar conmigo, encontrar una cita y todo eso. A veces como nos tardamos 5 meses en hacer una entrevista, ¿no? Básicamente fueron entrevistas. La mayoría fueron entrevistas, los conocí por amigos, en la calle, así casualidades, ¿no? Coincidencias. Hicimos entrevistas. Tuve muy rara vez la oportunidad de como acompañarlos en su vida cotidiana y ver cómo pues, la interacción con familiares o con amigos. Eso lamentablemente sí es una parte un poco, pues no tan fuerte de mi investigación. Lo intenté, pero sí fue muy difícil. Sí. Si no, intenté ir a organizaciones. Hay algunas organizaciones, asociaciones de personas retornadas. También estaba activo en algunos, en esa por ejemplo. Comunidad en Retorno, también otra que se llama New Comienzos, ahí participé en algunos eventos. Esos fueron como las situaciones donde pude ver un poco más qué pasa en su vida, ¿no? Pero también siempre eso fue como, en Comunidad en Retorno no, pero New Comienzos fueron eventos oficiales, ¿no? Es como, no era como no podía ver muy profundamente lo que estaba pasando en su vida. Gracias. Techi, Juan Pablo. A ver si sale. Hola. A ver, no sé si quieres más casos, la muestra es más amplia, porque algo en común que veo en esos tres casos es que ninguno de ellos tuvo lazos fuertes allá, no estableció relaciones sociales o familiares fuertes allá, ¿no? Digamos, le llamaba la atención, al hombre le llamaba la atención cosas ajenas a él, nuevas, ¿no? Pero no se involucró demasiado. Entonces quizás eso hizo más fácil el tránsito al regreso y eso explicaría una narrativa de
de éxito y de esfuerzo personal, ¿no? O sea, vine porque yo quise. Pero ¿qué pasaría con aquellos que vienen, incluso cuando tienen que retornar, pero contra su voluntad? ¿Tendrían esa misma narrativa exitosa o considerarían el regreso en sí mismo como un fracaso, porque en realidad a ellos les iba mejor socialmente allá? Muchos consideran intentarlo otra vez, regresar otra vez, y muchos lo intentan también, van, se quedan, otra vez los deportan. Hay muchas historias así. Y los que son deportados normalmente sí se les hace muy difícil porque no tienen como la posibilidad de planear su regreso, su retorno también. Están ahí, un día tocan en la puerta, los llevan a la cárcel, ahí están unas semanas o unos meses y los deportan y están aquí sin nada. Esa gente que como regresa de manera voluntaria normalmente dice, ok, un año, no sé qué, voy a hacer esto, cuando regrese ya tengo un negocio ahí tal vez, o ya sé dónde quedarme, ya sé con quién regresarme. Cambia completamente la experiencia o la sensación de éxito. Sí, justo, los que fueron deportados, y también hay muchos casos de gente que también consideramos personas retornadas, pero que los llevaron cuando eran niños. Y ellos crecieron básicamente en Estados Unidos. Ellos son mexicanos americanos, pero son más americanos. Y pasa algo y los deportan, no sé, a los 20 años, a los 25 años. Y tienen que regresar a un mundo que les está completamente desconocido. Y ellos sufren mucho. Y en casos como ellos, por ejemplo, ayuda mucho que hay comunidades como la comunidad en retorno que les ayuda con cosas burocráticas, pero tienen que encontrarlos también, ¿no? Hay muchos casos de gente así que llega, y antes era así, antes los deportaban, pero los llevaban a sus pueblos o a los lugares donde tenían familiares. Hoy en día los dejan en la frontera, ahí hay una organización, por ejemplo la OIM, y dicen, te pagamos un boleto de autobús, de camión, pero o a Ciudad de México, o a Guadalajara, o a Puebla. Y llegan aquí y pues son solos. Y sí, muchos terminan en la calle. ¿En tu estudio tienes esos casos? Sí, también tengo esos casos, sí. No, yo no estaba pensando en un retorno forzado por deportación, sino, digamos, por situaciones familiares, ¿no? Que por una situación familiar tienen que regresar contra su voluntad. Sí, como porque la mamá fue, lo que pasa es, por ejemplo, cuando son jóvenes, que la mamá fue deportada y ellos tienen que regresar también, o porque aquí hay como un problema y tienen que regresar a Puebla. Bueno, el caso de Lisbeth es un poco eso, ¿no? Ella se regresó porque si no su hija hubiera sido sola, o ¿qué? ¿Un ejemplo tal vez? No, a ver, pero Lisbeth no había hecho relaciones sociales, no tiene un capital cultural allá, social allá. Me refiero a alguien que esté muy establecido con un capital social muy fuerte allá, que lo retiene, y tiene que, por razones familiares, regresar contra su voluntad, digamos, ¿no? Si cambiaría la narrativa de éxito en ese caso. Pues supongo que sí. Esos casos estoy pensando ahora que sí tengo uno. Tengo casos donde sí, como sí, lo que acabo de mencionar, la mamá fue deportada, ellos eran todavía muy jóvenes, como un retorno forzado, sí, porque no se podían quedar ahí solos, pero o personas porque se enfermaron sus papás que regresaron, que les costó mucho también, de hecho, porque fue como una decisión espontánea normalmente. Ahí sí les costó más justo ese punto de preparación. Cuando no hay, normalmente, claro que hay otras historias también, pero cuando no hay el tiempo para preparar el retorno, normalmente no son historias de éxito, al menos no inmediatamente. Les cuesta mucho adaptarse y reorientarse, reintegrarse. De hecho, hay un concepto también que se llama preparedness, preparación de Casarino, un migrantólogo, que justo aborda todo ese tema de qué factores son importantes para que uno sea preparada para su regreso. Se puede criticar ese concepto también, pero tiene sentido y como, sí, se lo puedo aplicar muy bien a mis casos, a mis historias o a las historias que escuché. Hola, gracias por la presentación. Casi en el mismo sentido de lo que te han preguntado, yo me quedaba pensando como en términos metodológicos al momento de trabajar esto, como tú hablabas de los límites, el hecho de no poderlo seguir en el tiempo, de partir solo de la entrevista, y pensaba como en el asunto de, es una reconstrucción narrativa y inevitablemente siempre uno puede caer en una suerte como de
ilusión autobiográfica, ¿no? De reconstruir de una manera cosas que tal vez un poco están elaboradas, como cuando le preguntan a uno si es feliz o si, ¿no? Tal vez la tendencia inmediata sea como no decir ciertas cosas. Y ahí yo pensaba, ¿con qué mecanismos metodológicos se puede trabajar con eso para tratar como de hurgar más allá de la propensión a tratar de mostrar un horizonte pues resiliente, me reconstruí, me reinventé? O sea, esta palabra que usaba Peche hace un momento, el fracaso, yo también lo pensaba como si implica un retorno y estos intentos de volver casi como un proyecto frustrado, como una idea de haberse quedado y de por razones ajenas a la voluntad tener que regresar, y cómo sobrellevar esa situación, tal vez o sea, sé que hay más casos, pero me llama la atención el hecho de que no aparecía la palabra frustración, decepción, esa parte no estaba tan, si fue doloroso ese regreso, si es regresar, había unas partes donde de repente decías, regreso y ya mis padres no están, todo como que se desdibuja. En el caso de las mujeres, incluso el divorcio, que tal vez les ayuda a mirar qué tipo de relación tenían y que a lo mejor no valía la pena seguir, le abre los ojos, pero bueno, son rupturas. O sea, yo pensaba como en rupturas, desanclajes, como reanclarse después de lo que ha ocurrido, como una ruptura en la trayectoria, y eso cómo se vive y qué tanto habías podido recoger como la dimensión, por un lado, emocional de eso, y el hecho de superar la narrativa que tiende como a, bueno, pero estoy bien, no sé si me explico, como esa tendencia que uno pueda tener a, bueno, lo coloco así al final de cuentas, y qué se hace como para hurgar en la profundidad de eso, y ver, bueno, qué ocurre. Eso, y ya lo último era también, pensaba lo que, un poco por un lado, lo que por ahí te decía Manuel, de cómo hay estrategias, ¿no? En función de los capitales y las relaciones, hay diferentes maneras como de reconstruirse, desde quien tiene el restaurante, bueno, puede ponerlo, o pone la casa en el sur, a casos en donde el desarraigo y la falta de redes y capital social pues más bien te pueden colocar en una situación de permanentemente emigrar y pasártela ahí como anclado a la lógica del regreso. O sea, el regreso, que se dé o no se dé, es como quedar estacionado en la idea del intento de regresarme, porque tampoco acá tengo algo. O sea, yo me quedé pensando en si esto que decía Pechi, de que tal vez no construyo relaciones significativas allá, puede que las que yo tenía antes de salir tampoco ya existan. Y entonces quedarse un poco vago, ¿no? Ok. Digo, hay muchas historias de fracaso también, muchísimas. Hoy no las presenté porque quería como ver cómo se cambiaron al menos en su propia perspectiva, de una manera positiva, ¿no? Como se sienten más fuertes, esa era como la hipótesis. Por eso, claro, que son más historias que, pues, exitosas que, pues, negativas, ¿no? Pero sí existe, y existe mucho, hay muchas historias, y justo muchos todavía no les gusta estar aquí, no les gusta, nunca se adaptaron. En cuanto a pues los tengo que tomar en serio lo que me dicen, no tengo de otra. Siempre corro ese riesgo de que pues sí están cambiando las historias un poco, sí trato de entender, ¿no? Sí trato de como poner la atención. De hecho, yo sí tengo la impresión, o tuve la impresión, de que la gente estudiara, que los que se fueron para hacer un doctorado, no sé qué, que tengo algunos casos también, ahí sí me parecía mucho más de que ustedes me estaban vendiendo una historia, ¿no? Esa es una impresión que tenía, pero no sé también cómo verificar si es verdad o no, porque como la mayoría de las personas las vi nada más una vez, pues no puedo ver lo que está pasando atrás, lamentablemente. Y mi impresión también fue con los demás, muchos fueron muy sinceros conmigo, me contaron muchas cosas, y también muchas cosas negativas que ellos hicieron en el extranjero, pero también estando aquí. Más cuando no había ningún vínculo. Por ejemplo, el conductor de Uber, que lo conocí ahí en el Uber, me preguntó qué hacía, dije eso, pues, si quieres entrevístame, llegó a mi casa a las 11 de la noche, ahí se sentó y me contó toda su historia, 3-4 horas, ¿no? Y ahí sí, es una sensación, y yo tengo que, pues, confiar en mi sensación. Tal vez después, cuando ya estoy en la parte de análisis, puedo como ver si hay maneras de entender si aquí es como un poco, pues cambiaron un poco la historia o no, pero actualmente los tengo que creer lo que me cuentan. Tal vez ustedes tienen maneras de... No, es que siempre fue triangular, digo yo, vamos a estudiar en todo caso, pero en realidad no importa si es verdad o mentira, ¿no? O sea, eso es lo de menos. O sea, en todo caso es en qué para ellos consiste el éxito.
compone, es un imaginario, ¿no? No importa que no se apegue a los hechos, ¿no? Es su reconstrucción y eso hay que tomarlo así. Acá, bueno, dos cosas. Primero, los casos que presentaste, bueno, ahora nos comentas que tienes más casos de fracaso, ¿no? Que ellos se consideran fracasados, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en los casos que tú nos presentas, podemos ver cómo las personas sufren un cambio en el que se vuelven, digamos, más trabajadoras, o no lo sé. ¿Por qué? Porque cuando regresan, ese hábito de trabajo, voy a llamarlo de esta manera, es el que los hace, por ejemplo, tener la fonda, pero ya ni siquiera trabajar ahí, ¿no? Solo vivir de cobrar lo que se trabaja en la fonda. En el caso de la señora. El caso del Uber me queda... Por edad. ¿Perdón? Por edad también. Ok. En su caso. En el caso del Uber me queda todavía como duda, porque él sigue trabajando en el Uber, ¿no? Y bueno, la otra persona sí siempre se mantuvo en un perfil alto en cuanto a socioeconómica, ¿no? Clase socioeconómica. Entonces, bueno, ya tenía mucho más ventajas, ¿no? Tal como se ha comentado aquí. Entonces, yo creo que estás tratando de manejar, bueno, estás en sentimientos, estás en empoderamiento, estás en transformaciones personales, ¿no? Pero estas transformaciones laborales no las veo tan reflejadas cuando están, me parecen muy evidentes, ¿no? Digo, comentario para ti, ¿no? Es un comentario, no una pregunta. Y ya la pregunta es, en las historias que tú has recopilado, ¿qué tanto les ha afectado el crimen organizado? Porque cruzar la frontera, por ejemplo, de forma ilegal, en esta época al menos, y desde hace algunos años, pues incluye a veces toparte con esto, ¿no? Igual regresar, los que están deportados que los dejan en la frontera, y pues que el crimen organizado se aprovecha de ellos, etcétera, ¿no? Mil historias. Primero, gracias. Y a tu comentario, no es que trabajan más, en esos casos al menos, también ahí trabajaron mucho, hasta más. Yo creo que en Estados Unidos, bueno, hacer un doctorado y un postdoctorado también en Estados Unidos es muy competitivo, es muy difícil. Vimos que José trabajó todo el tiempo básicamente, todavía salía y todo, pero sí trabajaba todo el tiempo y en el poco tiempo que tenía se metía a vender cosas ilegales, ¿no? A hacer cosas ilegales. También Lisbeth trabajó mucho, regresaron, no veo que regresando trabajaron más, nada más. Y así que, y como el tema no se trata tanto del lado laboral, sino más del lado personal, pues no abordé eso, cambios una reinvención laboral no era tema de esa presentación, sino más pues, sus perspectivas a la vida, ¿no? Algo muy básico, así como cambiaron sus perspectivas a la vida, cómo decidieron después manejar sus relaciones, cómo era antes, cómo fue después, eso es como lo que era. Pero digo, no veo que esos tres casos trabajaron más regresando. En cuanto a la pregunta del crimen organizado, pues sí, no tengo amigos, no tengo ninguna persona entrevistada que se metió en el crimen, que ahí como trabajó, pero sí los que empezaron a irse más tarde, ¿no? Que fueron pues en los últimos años, ya dijeron, los que se fueron antes y ahora quieren ir, pues ya cambió totalmente esa historia, porque ya el crimen organizado son los que son los coyotes, ¿no? Y a veces te deportan y ellos vienen por ti y dicen, ¿tú qué haces aquí? Eres un coyote porque nosotros somos, o secuestras, muchos, bueno, no muchos, pero varias historias que llegaron, los deportaron y en la frontera, pues alguien del crimen los secuestró. Varios casos. No sé si a Lisbeth también le pasó eso, pero tengo también casos de mujeres donde pues los secuestraron, los preguntaron qué hacen aquí, no sé qué, y después los dejaron ir, pero sí, ahí están. Tengo algunas personas que se metieron en el trabajo de coyote, pero no como no con el crimen organizado, sino con otros grupos, ¿no? Que ellos se fueron a la frontera, ahí recogieron personas y los llevaron a Nueva York o no sé qué. 2, 3 personas que hicieron esto, pero nadie que se involucró, pero sí gente que sufrió. Y ya ahora mucha gente que les gustaría irse otra vez, no van justo por eso, porque dicen ya se puso muy peligroso. Cuando José lo intentó otra vez, el crimen fue lo que lo llevaron. Fueron los coyotes, les hicieron llevar mochilas con drogas.
les dieron mochilas y no podías decir no quiero, los tenías que llevar, se metían al río, no sé qué, y tenían que llevar las mochilas. Así fue. A José le tocó ya en 2010 eso, por ejemplo. Sí. Se me acaba de ocurrir ahorita una pregunta, si tienes casos dentro de tu muestra de entrevistas y de investigación que fueran totalmente lo contrario, que se hayan decidido ir a Estados Unidos porque aquí en México, pues por alguna necesidad, ¿no? Así como en el caso de José, de tengo hijo y necesito trabajar, entonces me voy para allá, y que estando allá hayan fracasado rotundamente y hayan deseado todo el tiempo regresar a México. Bueno, sí, tengo también casos que fueron, por ejemplo, después ahí, una mujer, por ejemplo, que se fue ahí, llegando, se embarazó, nunca pudo trabajar porque se embarazó otra vez después de haberse ido, y al final deportaron al papá de sus hijos, y ella decidió regresar porque sola no podía, no tenía dinero, no tenía nadie. A los 2-3 años ya tomó la decisión, ya me regresó sin nada, a nada también. Eso también existe. Hay también algunas historias así que fue un fracaso total. Algunos que empezaron a meterse en las drogas, ¿no? Muchas historias de adicción, muchas de adicción ahí, que empiezan a salir porque se van muy jóvenes, empiezan a como descubrir un nuevo mundo, ¿no? Ahí ganan dinero, no sé qué, se meten en la vida nocturna, y ahí empieza mucha gente, bueno, joven, no mucha, pero sí más hombres jóvenes que se van, ¿no? Terminan así siendo adictos. Un caso que terminó pues tomando todo tipo de drogas, vendiendo heroína y no sé qué, tomándola también. Muchos casos así, y después los deportan porque los agarran con drogas o no sé qué, y regresan y pues no tienen básicamente nada porque lo gastaron todo en la fiesta, digamos. Existe también eso, claro. Sí. ¿Puedo hacer una más? Sí. Pues ahora que regreses a Alemania vas a ser migrante de retorno, Sí. ¿no? ¿Y qué crees que vaya a pasar? Pues la verdad. A tu Eso natal es- Cardel. ¿Quieres ir? A tu natal Cardel. Sí, eso lo voy a tener que analizar regresando. Mi supervisora todo el tiempo me dice, pero sí, tú también vas a ser migrante retornada, persona retornada. Pues sí, mi caso fue un poco diferente, ¿no? Porque, digo, mi vida, donde me pagan es ahí. Me mandaron para estar un año aquí, pero no es que yo trabajo aquí, pero de hecho también mi trabajo sigue siendo ahí, ¿no? Y yo sabía, yo iba a estar aquí un año y regresar, y no hay otra manera. Yo nada más tenía esa posibilidad de un año, también por razones de visa y todo eso. Tampoco es la primera vez que me fui, ya me había ido antes y quedado en otros lugares. No sé, lo voy a tener que ver cómo me afecta eso personalmente. ¿Sí? Yo, más que una pregunta, un comentario. Bueno, sobre los aspectos metodológicos, a mí me parece muy loable el hecho de que se cumple uno de los aspectos que en la antropología y en especial en la etnografía se desea, que es la serendipia, ¿no? En este caso, encontrando... Serendipia, ajá, es un conocimiento que tú adquiriste de manera prácticamente involuntaria o fortuita o sin tener un escenario controlado de estudio, como es el caso de José, ¿no? Que nos muestras, que es un conductor de Uber que encontraste por casualidad, y que una manera me parece a mí muy importante de solucionar o de resolver aspectos metodológicos que por tiempo, por circunstancias y por la misma dinámica de las personas no se pueden cumplir a rajatabla, es buscar como esa profundidad del fenómeno del retorno en México a partir del volumen de experiencias, ¿no? y de relatos. Eso me parece primeramente algo muy plausible, algo muy difícil de lograr, al menos yo entendiéndolo como mexicano claramente. Entonces eso me parece un aspecto importante, de lo cual creo que todos los que estamos aquí interesados en el tema podemos tomar nota, ¿no? Y en segunda, eso sí ya es una pregunta, de estas cuestiones, digamos, imprevistas que tú llegaste a encontrar como los mismos casos de estudio, ¿qué es lo que más te llama la atención en función de los cuestionamientos de orden teórico sobre la movilidad humana? Como el aspecto de que, no sé, por poner un ejemplo,
de que si existiera la ciudadanía universal, la gente no tendría por qué ser inmigrante, ¿no? De facto. Entonces, en general, ¿cuál es como tu gran conclusión del fenómeno del retorno en México, con el cúmulo de experiencias, no solamente las que nos presentas aquí, sino las que tú tienes en tu experiencia como acercamiento con estas personas? No entendí perfectamente la pregunta. Me parece algo muy grande. Sí, tirar como un cuestionamiento amplio al fenómeno del retorno en México. Porque no es lo mismo retornar siendo mexicano yendo a Estados Unidos que, por ejemplo, toda la gente que está varada aquí en México ahora, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Los haitianos, los hondureños, los guatemaltecos, los de Belice. Entonces, en México, para ti, ¿cómo se experimenta en general este fenómeno del retorno? Sí, depende, claro. Depende. La migración y el retorno tienen muchas caras. Es difícil de generalizar o como decir eso caracteriza la migración y el retorno a México. Depende de factores que ya hemos platicado aquí en la discusión, ¿no? De si tienen familiares aquí o no, y no sé qué. Por ejemplo, una gran diferencia para personas retornadas mexicanas aquí en México, aquí no hay muchas organizaciones que te ayudan. Por ejemplo, si tú no tienes a nadie, pues no tienes a nadie. No vas a un albergue. Hay algunos mexicanos también albergues, pero normalmente no son mexicanos, son venezolanos, haitianos, ¿no? De otras partes del mundo. Y no digo que a ellos les va mejor, pero cuando un mexicano retornado no tiene apoyo familiar aquí, pues está básicamente solo. Hay algunas asociaciones, pero no tienen mucho dinero, mientras que los migrantes que actualmente se encuentran en México, también viven en la miseria, ¿no? No les va muy bien y todo, pero tienen una casa donde se pueden quedar, no sé, hay varias organizaciones que tratan de ayudarles. Para los venezolanos, por ejemplo, creo que si lo entendí bien, es ahora hoy en día fácil llegar a Estados Unidos, nada más tienen que cruzar México, eso es lo complicado. Pero sí, como hay más tipo de ayuda, más dinero en todo, en Alemania decimos a veces a eso industria de migración un poco cínicamente, lo que para los mexicanos retornados no existe. Así, pero igual, cuando sí tienen como un hogar donde regresar, una casa, una familia donde regresar, amigos, pues ya también es mucho más fácil para ellos. Así que no sé, siempre depende del caso. No podría decir, eso es el retorno mexicano. Eso fue tu cuestión, tal vez no la entendí muy bien. No, está bien, ya es... Pero gracias, y gracias por tu comentario. Quería decir también, para defenderme un poco eso, es muy difícil aquí en la Ciudad de México porque la gente también como no confía mucho en ti, tiene mucho miedo. Hay gente que conocí que ahí vivió como, estaban en gangs, aquí viven como en zonas muy peligrosas y les daba miedo como quedar conmigo. Me dijeron que no, es que mi hija está enferma, no nos podemos ver, y hasta que tuvimos, por ejemplo, una entrevista virtual y ahí me dijeron, de hecho, no sé, y me habían visto antes también, no sé, por una organización así, me dicen, quién sabe, tú sabes que tengo familia en Estados Unidos, tal vez me vas a secuestrar, y todas cosas así que yo, ¿no? Siendo de Alemania y no sé qué, pero mucha gente me tenía miedo, no quería, pues, no desconfiar, aquí mi impresión es que la gente anda muy desconfiada, y por eso también se hace más, es bastante fácil como entrevistarlos a ellos, y por eso casi imposible, con más tiempo tal vez algunos, pero entrar al mundo como más familiar, y creo que eso es, por ejemplo, me imagino, no lo sé, más fácil si hubiera sido más fácil si estuviera haciendo trabajo de campo en un pueblo, tal vez, ¿no? Después de un rato ya como me conocen ahí, tal vez ahí es más fácil, yo me imagino que sí, nada más eso también, para tu comentario también. Sí, bueno, primero para felicitarte porque me acuerdo cuando primero llegaste, estuvimos hablando, estabas en dudas y en parte por esto de hacerlo en la ciudad, ¿no? Si era factible y me parece que lo has logrado, ¿no? Que como tú mismo dices, ¿no? Hay ciertas cosas que no pudiste hacer tanto como quisieras, como esta como convivencia en comunidad que hacemos los antropólogos, pero bueno, a veces no podemos tener todo. Otras cosas,
en relación a lo que dijo Juan Pablo, yo creo que no es tanto, yo creo que es lo que está diciendo él también, no es tanto una cuestión de creerlos o no, es más bien siempre cuando hablamos de nuestras historias, como hay una tendencia, bueno, es imposible hacerlo sin estar creando algo también, ¿no? Que a veces lo que crees entra en un patrón de ciertas narrativas y los repetimos, o bueno, pueden ser diferentes cosas, pero yo creo que es más como la recomendación de Juan Pablo de no solo ver el contenido de lo que están diciendo, pero como el discurso en la práctica, qué significa para ellos hablar de estas experiencias contigo. Otra cosa, esto es más como una pregunta. En el caso de José especialmente, pero también, es que Lisette fue la otra, okay, y Lisette, ¿no? Estas tantas ganas de regresar, esto de José intentó 5 veces poniendo en peligro su vida, pero tú mismo dijiste que no estaba tan mal económicamente aquí, entonces todavía me falta entender un poco qué era atrás de este gran impulso. Y una última cosa, que tal vez es un poco por donde ibas a ir con cómo enmarcar el proyecto en sí. Algo que me parece muy interesante de la manera en que estás acercando a esto es que es muy distinto a la manera en que muchos antropólogos o sociólogos han estudiado la migración, especialmente de un lugar como México a Estados Unidos, donde es muy en el contexto económico, ¿no? Económico o tal vez como cuestiones familiares, ¿no? Pues yo fui porque toda mi familia estaba allá. Y no que estás dejando esto afuera completamente, pero siento que tu enfoque y el enfoque de tus colaboradores es un poco diferente. Y me imagino que incluso por esto en el título evitas usar la palabra migrante, ¿no? No sé si esto fue a propósito, pero porque yo creo que cuando escuchamos la palabra viene junto con esto toda una serie de suposiciones que yo siento que tu investigación nos ayuda a no solo quedar ahí, ¿no? Que bueno, también incluye, solo para dar una idea del problema de la categoría de migración, que siempre me ha llamado la atención, siendo migrante yo, aunque nadie me ve como migrante. Si me ven como algo dicen expatriado, ¿no? Entonces, yendo en una dirección eres migrante, pero en la otra no, ¿no? Y tal vez en el primer caso de la mujer que fue a estudiar, tal vez tampoco es lo que la gente imagina cuando hablan de la migración mexicana a Estados Unidos. Pero yo creo que entiendo ahora por qué juntaste estos 3 casos para decir que a pesar de estas diferencias importantes, tal vez hay ciertas cosas en común. Y siento que tu enfoque es en como tú mismo dices, la reinvención de la persona. Entonces, un poco ahí tú vas a tener un reto porque por un lado puedes intentar decir a los migratólogos, ¿no? Pues a este otro aspecto, ¿no? Pero te van a marginalizar un poco, ¿no? El cual, no digo como algo malo, pero, y no sé, pero yo creo que es luego algo que pasa en la forma de que se controlen, con esta idea de que ciertos temas tienen que ser vistos de cierta manera, y si lo haces afuera, aunque podría ser muy interesante, es como difícil entrar. Entonces, ¿de qué otros tipos de temas piensas que puedes conectar tu investigación?
¿no? Ahí pensando tal vez, aunque bueno, es lo que se me ocurre, aunque tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero viejos estudios sobre ritual, que son justo sobre separar relaciones y crear nuevas. No estoy sugiriendo de verlo como ritual, pero como yo creo que estás acercando a algo que tal vez tiene que ver con el curso de vida actual que tenemos que tratar de entender, ¿no? Donde ahí entra la migración, pero tal vez incluso la migración no es la cosa más importante. Es más que están tratando de encontrarse en la vida, ¿no? Y bueno, y solo para regresar al punto acerca de que creo que lo que estás haciendo es diferente, que el hecho de que el movimiento es de México a Estados Unidos, que obviamente tiene todos estos pesos económicos y cosas así, tampoco es central, ¿no? Está ahí, sin dudas, ¿no? Pero estás tratando de ver algo al nivel de la persona y lo que están buscando. Bueno, sí. Para el último, sí, justo, eso es la idea también. Y todos esos migrantólogos que dicen que se enfocan en el lado laboral de la migración, no dicen que, sí, fue exitoso porque construyó una casa, no fue exitoso porque no logró ganar dinero. Ellos mismos dicen que hay que ver, ya es hora de ver más allá de eso, ¿no? Ellos dicen, hay que ver el lado familiar. Y todos esos, siempre cuando vas a conferencias aquí, eso te lo van a decir. Los nombres, pues sí, uno se puede imaginar que está ahí en ese tema. Y por eso, y justo eso es la idea, ¿no? Eso era la idea, hacer o abordar el lado que no se estudió mucho de la migración. Y ahora en esa presentación sí fue mucho sobre como el camino individual o el desarrollo personal, pero sí, no hablo, o casi nunca, sí hay casos donde hablé con las familias, donde fui a sus casas, con ellos también existen, pero son raras. Pero la idea es también entender, ¿no?, lo que pasa con la familia, cuáles son las diferencias entre familiares. La mayoría de las informaciones que obtengo ahí son de ellos mismos, no de los familiares, pero sí trato de abordar todo esa dimensión familiar también. La parte laboral también hablamos mucho de eso, porque ellos normalmente te van a contar lo que hicieron y después tú tienes que preguntar, pero ¿dónde vivías ahí? ¿Y cómo te fue? ¿Te gustó vivir con tu tío o no? Para entender esas dinámicas familiares, eso trato de hacer. Y la cosa es que también, por eso lo dije al principio, que la mayoría todavía no estaba aquí. Todavía no analicé bien todo eso, toda esa información que tengo. Ahora que regreso en 3 semanas, sí me tengo que meter, tomar tiempo y ver qué es toda esa información que tengo, qué voy a hacer con esa. Todavía estoy un poco así, tengo que hacer unas entrevistas más, me tengo que mudar. Espero que sí puedo sacar tal vez algo más grande de ahí, ¿no? En cuanto a los expats, ahí creo, por ejemplo, yo creo que hay una diferencia entre un estadounidense que viene a México y una mexicana que se va ahí, ¿no? Porque es un tema, otro tema, pero sí, no es lo mismo, ¿no? Aunque sí, yo no sé si Sofía se consideraría o que estadounidenses le llamarían expat ahí. Lo que ella me dijo, por ejemplo, de su experiencia ahí, que se sintió discriminado, por ejemplo, y que ahí se juntaba mucho más con mexicanos de todos niveles educativos que lo hace aquí. Y ahí sentían, hay otras historias también, pero ella dijo que ahí sentía más comunidad con latinos, que la mayoría de sus amigos, su círculo de amigos eran extranjeros también, no sé, griegos o no qué sé. Y estando aquí, pues ya no tiene nada que ver con una persona que está limpiando casas, ¿no? Nada más limpia su casa y ya. Por eso es un poco diferente, creo que igual sí se pueden sentir discriminados en el mundo, en el mundo académico también. Sí, esto era un poco más hacia como cuestionar los usos de la categoría migración en la academia. Sí, ¿no? sí. Pero, sí. Sí, y también, bueno, una razón por la que sí usa inmigrante, pero en su caso,
quién sabe, tal vez algún día van a intentar regresar otra vez, pero actualmente son personas retornadas. Sí migraron, son ex-migrantes, si queremos usar esa palabra, pero viven aquí y justo eso es la idea, irse y regresar, ¿no? Ya están aquí, ya regresaron. ¿Qué más hicimos? Las ganas de José de regresar. Ah, sí. Ahí sí, yo lo interpreto así, como, sí no ganaba mucho dinero, pero sí no estaban, pero el aspecto económico, sí estaban bien aquí, pero allá les va mucho mejor, ¿no? Están bien, viven bien aquí, pero si van ahí a ganar, no sé, 1.200, 1.500 si están en construcción, pero con propina en la gastronomía también se puede ganar bastante bien. Ahí ganar unos 5 o 6 mil dólares al mes es otra motivación para ellos. Pero yo interpreto los casos más así de que pues no se sentían a gusto, de hecho. La principal razón no fue lo económico, sino más, pues no estaban, pues no les gustaba ya, les gustaba más la vida ahí. Y hasta que sí, José sí dijo que mi prioridad es mi familia, pero igual intentó irse otra vez, ¿no? Se había ido 8 años y 8 años después, quién sabía cuánto tiempo se hubiera quedado si lo habría logrado, ¿no? Pero sí, ahí lo veo así más que extrañaban la vida ahí. ¿Preguntas? Una pregunta. De los casos, ¿se puede hacer una clasificación de los migrantes retornados? ¿Clasificación en qué sentido? Por ejemplo, unos pueden ser, o la mayoría son migrantes por razones económicas, otros pueden ser tal vez por razones, los que piden auxilio, los refugiados, ¿sí? O sea, la diversidad se puede sintetizar en una tipología. Tengo un refugiado, pero es de los años 60 del movimiento estudiantil, que le querían matar y se fue, pero ese caso no uso, si no, no hay refugiados. Sí se podrían clasificar en pues, razones económicas, sí, y de carrera, ¿no? Muchos se van justo en el caso de Sofía, mucha gente tengo varios casos que se fueron para estudiar, para hacer un doctorado, porque para ellos es normal. En su mundo era normal, te vas a Estados Unidos o a Canadá o a Europa, haces tu doctorado ahí o al menos tienes una estancia ahí, regresas y es como un paso en su carrera que tienen que hacer, ¿no? Como un tipo de calificación que ellos ven necesario, que tal vez es un poco más diferente a la razón económica. Si nos va mal aquí, intentamos nuestra suerte ahí, igual y ganamos dinero y después tenemos una buena historia. Hay algunos casos también, pocos, que no les llamaría refugiados, pero sí huyeron de algo también. Alguien los quería matar o no sé qué. Hubo 2 o 3 casos así también, pero son muy pocos. Reformulo mi pregunta. En tu investigación, consideraste el desarrollo de una taxonomía sobre los migrantes retornados? Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Como a nivel educativo o...? Sí, lo hago, sí. ¿Cuál es la variedad? Tengo una lista. Posible, exacto. Tengo una lista y donde sí, claro, nivel educativo es creo que una buena clasificación, una primera clasificación, motivos de migración, por eso lo mencioné. También me sirve para clasificarlo, sí lo intento de hacer, sí. Edad, género, no tengo tantas, tengo creo como un tercio, tal vez un poco menos, de las personas entrevistadas son mujeres. Bueno, eso es como más o menos también el número de migrantes que van, como es representativo, pero sí tengo mucho más hombres entrevistados que mujeres. Pero eso, las historias de las mujeres, de hecho quería escoger 3 mujeres para hacer, porque son muy interesantes lo que está pasando. Los cambios que pasan normalmente con las mujeres son mucho más grandes que con los hombres, pero no quería usar solo hombres, así que puse José también. Pero sí, género muy importante también, por ejemplo. Sí. ¿Sí, Laura? Sí. Un poco más o menos dejabas ver que los lazos familiares, las redes familiares,
son una variable importante a la hora de considerar el éxito o el fracaso en el retorno, ¿no? Pero yo quería saber si encontraste alguna otra variable que fuera fundamental para que estas personas decidieran o no volver a intentar ir a Estados Unidos. O sea, no establecerse en México, no quedarse allá en México, ir a Estados Unidos. Sobre todo pensando, por ejemplo, que, aunque por supuesto yo sé que no es tu investigación, no es tu caso, pero si comparamos con otras poblaciones también que tienen una migración muy fuerte hacia Estados Unidos, por ejemplo Cuba, no es común o no es frecuente que retornen los cubanos hacia Cuba y que no lo intenten más. O sea, todo el tiempo, la mayoría de los pocos cubanos que retornan o por deportaciones o por familiares enfermos, esa serie de cosas, automáticamente esperan 1 o 2 meses y vuelven a intentarlo y así sucesivamente. Hasta que, bueno, logran establecerse en Estados Unidos o mueren o los encarcelan. Entonces, en ese caso, en Cuba también existen para estas personas unas redes muy fuertes de familias o amigos, o sea, están ahí, los reciben cuando regresan al país, pero eso no evita que vuelvan a intentarlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería la existencia de esa variable para ambas comunidades, pero comportamientos diferentes, porque tú sí encontraste que hay mexicanos que sí se sienten exitosos al regresar aquí, o sea, al retornar a México y establecerse aquí, les va muy bien, no lo intentan más. Entonces, ¿encontraste alguna otra variable que...? Sí, digo, el caso de Cuba es un caso muy específico también, ¿no? Pero déjame pensar, la cosa es que pues en esos tiempos también, sí, familia es importante, pero no es lo único que los detiene, ¿no? Pues cada quien trata de pues, hacer su propia, o escribir su propia historia, y una razón por la que muchos ya no regresan es miedo también. Es miedo, porque lo que pasa es que cuando ya te detienen una vez en la frontera, y a muchos les pasa eso, y te deportan, puedes intentarlo otra vez. Si tienes suerte te deportan varias veces, pero si tienes más suerte te meten en la cárcel. Te meten en la cárcel y ahí estás años. Tengo un caso, que ese fue muy joven a Estados Unidos, mató a alguien ahí, lo metieron en la cárcel, 20 años pasó en la cárcel, lo deportaron, lo intentó otra vez directamente, lo agarraron y lo pusieron otra vez 10 años en la cárcel. Pasó toda su vida básicamente en la cárcel. Eso es algo que, pues sí te detienen, tienes experiencias feas. Otra razón es lo que habíamos platicado, lo del crimen organizado que ahora está en la frontera. Es muy peligroso ahora cruzar, no sabes lo que van a hacer contigo, cobran mucho dinero. Antes era fácil, antes hoy barato también, mucho más barato de lo que cuesta hoy. Y antes una persona me contó, se fueron, no sé si lo contó, no, lo contó al conductor de Uber de hecho, ¿no? Porque su papá, cuando yo vine ahora aquí a la Ibero, el papá del conductor de Uber también era persona de edad. Bueno, pero lo que pasa es que una persona me contó, los agarraron en la frontera en Estados Unidos, les dijeron, pues hoy tuvieron mala suerte, pero mañana inténtenlo otra vez. Y lo intentaron y entraron. Eso fue en los 90s. Eso hoy en día ya no existe. Es mucho más complicado, es mucho más caro, hay mucho más riesgo, y creo que eso es una razón que detiene a muchas personas de intentarlo otra vez, también ir a Estados Unidos. Sería una variable el miedo, tal vez. Bueno, yo solo agradecer el espacio a la reflexión, como decías, ¿por qué no mencionabas migrante? Que va cargado de estigmas y estereotipos, diferente a ser turista cuando viajamos a otra ciudad, a otro país, ¿no? Entonces, creo que es una buena aportación para recordar que ningún ser humano es ilegal por este hecho, ¿no? Todos deberíamos de viajar, de trabajar. Creo que tu caso sería diferente, me atrevo a decirlo, porque estás trabajando para la Universidad, como dijiste, de Hamburgo, estás allá, y espero que tu estancia sea agradable, ¿no? en esta parte, y creo que por eso me parece una aportación valiosa, ¿no? Para recordarlo de aquí y extenderlo, no sé cuál sea el medio, un libro, un video, entrevistas, poder hacer ese recordatorio, ¿no? No deberíamos ser legales por eso. Gracias.
pues muchas gracias. Pues les invitamos a tomar otro café, un vaso de